Dígale al que tiene al lado, bienvenido a la familia del Señor. Dígale, bienvenido, salúdelo y dígale, gloria a Dios que está acá. Muy bien. Mientras usted saluda, le voy a invitar a que miren en la placa a la derecha. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles en la escuela bíblica. Le invito a que venga el jueves a orar. La oración transforma al que ora. Y desde las 8 hay un grupo de mamás que oran por sus hijos. Despierta Débora y estamos orando hasta las 9. Y a las 9 estamos aquí ya para empezar la escuela bíblica. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nuestro pastor Edgardo está el capítulo 11. Ahora el jueves que viene estudiamos la iglesia de Antioquía. Apasionante. Apasionante. Señales de una iglesia viva, les invitamos a que estén con nosotros. Y también les queremos decir que hemos comenzado la serie de Haciendo Discípulos. Ustedes lo han recibido en sus teléfonos y en las redes sociales. Vamos a estar 5 domingos estudiando un tema que sentimos que es fundamental para todos. No vamos a decir nada nuevo, no le vamos a contar nada que la Biblia no diga, pero a veces ciertas verdades de la Biblia necesitan ser refrescadas para que podamos orientar nuestra vida. Hoy vamos a ver la identidad del discípulo y el domingo que viene el pastor Edgardo va a traer el amor de un discípulo. Vamos ahora, ya mismo le voy a invitar a que todos puedan abrir sus Biblias nuevamente en un pasaje fundamental que es Mateo capítulo 28. Vamos a volver a leer la suprema comisión para ser discípulos y luego nos vamos a ayudar un poco con las placas en esta serie Discípulos que hacen discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19. No lo vamos a poner en la pantalla para que todos podamos participar de la lectura y la compartimos para algún amigo o amiga que nos visita. Es un pasaje sumamente conocido, pero que es la base de toda esta serie. Dice, Jesús dijo, desde el 16, pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero muchos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Yo quisiera detenerme un minuto aquí en el concepto y en la situación donde estamos parados. Cuando hablamos de hacer discípulos, allí hay un monte de gente escalando. Jesús llamó a todos los suyos en Galilea antes de partir. Ellos habían recibido un cúmulo de enseñanzas del Señor, desde aquel magistral mensaje en el Sermón del Monte y todas las enseñanzas que había dejado el Señor, que están compendiadas en los 4 evangelios. De todo lo que les había dicho, ahora le tenía que decir la misión número 1. Ustedes imagínense ellos, el Señor partía, vendría el Espíritu Santo, saldrían a evangelizar el mundo, y la pregunta del millón es, ¿a qué le damos prioridad? Bueno, yo les quiero contar que creemos firmemente que tenemos que hacer toda una serie de hacer discípulos, porque aquí está la prioridad en el corazón de Dios, la prioridad en el corazón de Cristo y la prioridad de los discípulos. Por lo tanto, esto tiene que ser prioridad para todos nosotros como discípulos. En los pasajes que nos leía Ezequiel, muchas veces apareció la palabra discípulos. Y vamos a hablar todo el tiempo de este concepto de discípulos. Ahora, si vamos a hablar de la identidad de un discípulo, hay 2 cosas que la definen: las pasiones y las prioridades. Por ejemplo, si yo conozco una persona que nos vende una marca y que él es un enamorado de correr y de escalar,
y entonces él todo el tiempo se está preparando para 42K, para 21K, para escalar, para hacer todo tipo de estas cosas, y la pasión de su vida es eso, pero también una prioridad porque tiene que invertir dinero, recursos, le quita hora de su familia, y entonces si él pudiera darle una identidad, dice, yo soy un runner, un corredor. Por ejemplo, los jóvenes que siguen a una banda de rock, ¿vieron esas bandas donde tocan en diferentes ciudades y los chicos laburan de lunes a viernes, juntan dinero y están dispuestos a quemar 3.000, 4.000 pesos por fin de semana para ir y estar con la banda, y ellos son seguidores y se dicen rockeros? Es decir, la pasión hace que priorice su tiempo y su dinero y los identifica. Los empresarios, por ejemplo. La Argentina está en este momento viviendo algo que no ocurrió nunca en su historia, que por una causa de corrupción, además de gente política, están presos empresarios. Y algunos de ellos, si pudieran volver el tiempo para atrás, nunca más volverían a hacer lo que hicieron, porque los llevó la ambición, porque tienen tanto dinero que ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos les va a alcanzar la vida para gastar todo el dinero que tienen. Pero la ambición los llevó a participar de cosas corruptas, sobornos, y ahora están en la cárcel. Nunca imaginaron que podrían estar así. Así que, como empresarios, su pasión por ganar dinero y su prioridad en la vida les llevó a estas cosas. Yo podría estar hablando de muchas cosas, pero lo cierto es que las pasiones y las prioridades identifican nuestra vida. Si, por ejemplo, nos haríamos esta pregunta, ¿cuál es la pasión y la prioridad como cristianos, como iglesia? Yo sé que muchos de nosotros escribiríamos, por ejemplo, estas cosas. Nuestra prioridad tiene que ser reunirnos, porque la Biblia lo dice en Hebreos capítulo 10, y porque cuando la iglesia se reúne, como hoy, disfrutamos de cantar a Cristo, escuchamos su palabra, esto está muy bien. La pregunta es si es la prioridad en el corazón de Dios. Otro dirá, bueno, para ser cristiano tenemos que tener buenas obras, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Los cristianos, si no hacemos buenas obras, no mostramos nuestra fe. No somos salvos por buenas obras, porque somos salvos, hacemos buenas obras. Así que la iglesia, si no hace buenas obras, si no se acerca al necesitado, por eso hay un centro de rehabilitación, por eso hay comederos, por eso se ayuda a las personas que necesitan, porque es parte del mensaje del Señor. Otros dirán, bueno, la prioridad de la iglesia tiene que ser los ministerios. En nuestra iglesia hay decenas de ministerios donde servimos al Señor y esto es una bendición, son espacios para desarrollarnos. La pregunta es si es la prioridad en el corazón de Cristo. Otros dirían, la prioridad tiene que ser la comunión. La iglesia tiene que ser como la iglesia primitiva, que todos mostraban el amor y la comunión, porque una iglesia amorosa es una iglesia que alcanza al mundo. El mismo Señor Jesucristo en Juan 17 dice que tenemos que amarnos y ser uno para que el mundo crea. Así que esto es algo muy importante. Otros dirán, la adoración. La iglesia fue creada para dar gloria a Él. Fuimos creados por Él y para Él, para la gloria de su gracia. Así que cuando la iglesia se junta y adora al Señor, está haciendo lo que Dios quiere. Otro dirá, mirá, lo más importante es que hablamos la Biblia. Estamos en una sociedad que parte todos los valores cristianos, que tumba todos los principios. Si no abrimos la Biblia, ¿dónde la gente va a conocer las verdades de Dios? Y otro dirá, mirá, la prioridad de la iglesia tiene que ser los grupos pequeños, porque con una congregación que supera los 300 y más personas y tiene obras misioneras, la única manera de lograr pertenencia es con los grupos pequeños. Y yo le digo, todo esto es importante. La pregunta es, ¿cuál es la prioridad en el corazón del Señor y la que tiene que ser nuestra con discípulos? Entonces, si Cristo es mi pasión, la prioridad tiene que ser hacer discípulos. Es decir, por encima de todo eso que hace la iglesia y que haces vos y que servís al Señor, hay algo que tiene que estar en el número 1, porque es lo que Jesús le dijo a cada uno de los discípulos. Pensando en todo eso, vamos a correr la cortina de ¿qué es ser un discípulo? Bueno, yo quiero contarles que la palabra discípulo aparece en el Evangelio hablando de diferentes cosas. Por ejemplo, cuando aquel ciego es sanado y se presenta ante los judíos le increpan de con el poder de quién había sido sanado. Y los judíos le dicen, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Se acuerdan? Así que se utiliza la palabra para los seguidores de Moisés. También aparecen los discípulos de Juan el Bautista en Juan capítulo 3. Más adelante, en todo el Evangelio, el Señor llama a sus discípulos y se le llamaba así a personas que son enseñados por un maestro. Es decir, la definición de la palabra discípulo es alguien que aprende de su maestro.
nosotros somos discípulos del pastor Miguel. No me hagan así. Me muero si me dicen que es así. Nosotros somos discípulos de Cristo. El pastor Miguel, el pastor Roque, el pastor Egardo y todos los líderes nos ayudan para seguir las pisadas de Cristo. Pero en realidad somos discípulos del Señor. Así que cuando uno habla de un discípulo, está hablando de una persona que es enseñada y que aprende de la vida de Cristo que está en él. Ahora, si uno va a hablar de la identidad de un discípulo, va a tener que saber que es importante porque nuestra identidad define la misión de hacer discípulos. Ustedes a la izquierda dicen, necesitamos ser discípulos que hagan otros discípulos. El punto es que hacer discípulos no es compartir un conocimiento, es transferir vida. Por eso es determinante la identidad. Por eso el primer tema de esta serie de discípulos es, ¿qué es un discípulo y por qué lo vamos a dar? Porque usted hace 2 meses que recibió a Cristo como Salvador, lleva 5 años de cristiano, está aquí y le gustaría ser un discípulo de Cristo. Déjeme decirle que el mismo maestro habló de marcas, de rasgos distintivos de un discípulo. Y al confrontarnos con ellos hoy, con la palabra, algunos necesitaremos ajustar algunas cosas de nuestra vida, porque si vamos a ser discípulos, tenemos que ajustarnos a las demandas del Señor. ¿Qué es hacer discípulos? Bueno, hacer discípulos es más que compartir el Evangelio. Hacer discípulos es más que dar 10 lecciones. Las lecciones del discipulado son una herramienta para formar un discípulo. Hacer discípulos es más que bautizarlos. El 11 de noviembre tenemos otro bautismo. Si todavía usted no está haciendo el curso, puede hablar con el pastor Roque. Es parte del proceso de hacer discípulos. Hacer discípulos es más que integrarlos a la iglesia. Hacer discípulos es todo eso que pusimos, pero sobre todo transferencia de vida. Y este es el versículo clave de este tema en esta noche. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo mismo que le dijo el Señor a los discípulos, el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo porque él mismo lo recibió del Señor. Observen las similitudes. Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y enseñándoles que guarden todas las cosas y yo estoy con ustedes. Y ahora Pablo le dice, encarga a hombres fieles todas las cosas que has oído. ¿Qué cosas has oído? Las que nos enseñó el Señor. Busca otras personas, forma su vida y hazlos competentes para que lo transfieran al otro. Ese verbo que está ahí, encarga, se traduce literalmente desde el griego ponerse al lado. De esa misma raíz aparece el verbo exhortar y aparece la definición en el original del Espíritu Santo. Yo lo que les quiero decir es la idea de alguien que al encargar transferir la vida en otro, se pone al lado de la persona e inicia un proceso en el cual se forma lo que él ha vivido. Vamos de nuevo. Hacer un discípulo que haga discípulo es transferir la vida de Cristo que está en mí y con lo que yo soy y con lo que yo vivo, él aprende más que lo que yo le digo. ¿Entiende? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Ponete al lado y prepárate que es un proceso que como mínimo dura 1 año. Pero ¿cómo? Si yo las 10 lecciones las doy en 10 semanas. No. Hacer un discípulo es una transferencia de vida. Y vamos a ver en los rasgos distintivos los cambios que implica ser un discípulo desde la palabra de Dios. Así que vamos ahora a pensar en 4 marcas, podríamos tener algunas más que encontramos en la Biblia, que son los rasgos distintivos de un discípulo. Estas marcas fueron marcadas a fuego por Jesús a los apóstoles y a los discípulos. Y quiere marcarlas en nuestro corazón. No importa si hace poquito que venís a la iglesia, no importa si hace poquito que recibiste a Cristo como Salvador. El Espíritu Santo y Dios pueden hacer una obra maravillosa. Pero también le quiero hablar a usted, mi querido hermano, hermana, que tiene que tener la misión y la carga de parte de Dios para transferir esa vida, que esta quizás sea una noche para ajustar cosas en nosotros para poder transferirlas a otro. Porque, mis queridos, cuando estemos allá arriba, y el que ha de venir, vendrá, no tardará mucho. Muchas de las cosas que hemos anotado en nuestra agenda, absolutamente convencidos que es lo que Dios quería que yo haga, el Maestro nos va a escuchar. Mirá lo que estoy diciendo, yo estoy diciendo lo que va a hacer el Señor. ¿Cómo puedo saber eso? Solo lo imagino. Pero lo que sé es que cuando estemos delante de Él, esto que es la gran comisión, el Señor nos va a pedir a todos. Tenemos la bendición de haber recibido a Cristo,
de tener un lugar en el cielo, de transitar estos días, pero tenemos una misión prioritaria que es hacer discípulos. ¿Cuáles son esas 4 señales que encontramos en la vida de un discípulo? Número 1, tiene que ser un renacido. Número 2, tenemos que experimentar una regeneración continua de nuestra vida. Eso tiene que ver con cambios continuos. En tercer lugar, todo el que quiere seguir a Cristo tiene que aprender a renunciar. Si no, no puede ser un discípulo. Y en cuarto lugar, necesitamos reproducirnos en hacer discípulos a otras personas. Vamos a la primera, renacer. ¿Saben que la palabra renacer aparece cuando Pedro escribe su carta? Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, ahí está el verbo, renacer para una esperanza viva, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. ¿Qué es renacer? Nadie puede ser un discípulo si Dios no toca el corazón y lo hace un redimido. Esta semana estuvimos hablando con un hermano acerca del temor que solemos temer a veces los pastores, que en esta congregación haya muchos convencidos que no son convertidos. En las obras misioneras haya personas que les encanta venir a la iglesia, pero no son renacidos. Miren, la Biblia enseña que la salvación solo la puede dar Dios. Y quizá esta imagen de Jesús con Nicodemo es la que más nos puede entender este primer rasgo, esta marca de fuego que tiene que estar en el corazón de todos nosotros. ¿Qué es un renacido? Es una persona que en un momento de su vida, en un hospital, en su casa, en la iglesia, en cualquier lugar, llevado por Dios, se encuentra con alguien que de alguna manera le comparte el Evangelio de Cristo. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Le comparte el Evangelio. La persona que lo comparte está empezando a ser un discípulo, pero no tiene poder para renacerlo. El único que tiene poder para renacer una persona es Dios. El único que quebranta, acorrala, toca el alma, es Dios. Y en algún momento determinado, eso que venía escuchando y veía escuchando, quiebra el corazón y toma una decisión de la voluntad de recibir a Cristo como Salvador, de pedir perdón por sus pecados, y se convierte en un renacido. Esta imagen de noche de Juan capítulo 3, entre Jesús y Nicodemo, es todo un símbolo de si soy un renacido o soy un religioso. El gran problema de la gente es que interpreta que todo lo que tenga que ver con Dios es religión. Ayer, en un casamiento que tuve que estar, la mayoría de la gente no era cristiana. Así que cuando yo estaba luchando con el Señor, pidiéndole ayuda al Señor para la palabra que tenía que dar, miro el auditorio y me doy cuenta que lo que tenía que enfocar mi mensaje era para la gran cantidad de personas que no eran cristianas y que probablemente nunca vayan a la iglesia. Lo primero que imagino que esas personas pensaron es que este pastor nos va a hablar de religión. Y lo último que yo voy a hacer es predicar de religión. Porque en realidad la vida de Cristo tiene que ver con una relación con Él. Cuando una persona entiende esto, hace el cambio que hizo Nicodemo. Nicodemo va en Juan capítulo 3 de noche. ¿Por qué va de noche? Porque le da vergüenza que sus contemporáneos del grupo de los principales de los judíos vean que él iba a pedirle la respuesta que atormentaba su vida. Señor, sabemos que eres maestro y sabemos porque las señales que vemos, pero lo que él no podía asegurar con toda su religión era que si se moría, ¿a dónde iba? Hace muchos años estábamos en el club bíblico, en la iglesia donde nacimos, y me acuerdo que había un muchachito que su padre le terminó quemando la Biblia en un asador. No sabe lo que hizo ese hombre, no tiene idea de lo que hizo. Entonces el padre un día viene y me pide que vaya a hablar con el sacerdote del barrio, el pibe. Y vamos con Daniel Hurtado, los dos, y nos ponemos a hablar muy amablemente, y en un momento yo le digo, mire, me parece todo bien, pero la pregunta del millón es esta: si la muerte llega hoy, ¿a dónde voy? Y bueno, pero no, pero la Biblia dice esto y lo otro. Bueno, después seguimos hablando. Es la pregunta que al religioso lo pone enfrentado con todo lo que sabe y con todo lo que enseña, y si no le resuelve la eternidad, no le sirve para nada.
Y Jesús lo sorprende y le dice, tenés que nacer de nuevo. Literalmente, tenés que ser reengendrado, pero no del vientre de tu madre, sino del Espíritu Santo. Es una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos en esta noche. Precisamente, casi seguro, la gran mayoría de los que estamos aquí somos cristianos y la salvación no se puede perder. Pero si no hay en nuestra vida señales de un renacimiento, si el poder del Espíritu Santo no me toca, si no tengo pasión por buscar la Biblia, si sigo siendo la misma persona sin un solo cambio de lo que era antes, aquí vienen las palabras del Señor. Muchos en aquel tiempo, ¿se acuerdan? Me dirán, Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. Y esa conclusión Jesús la dice después de hablar, por sus frutos los conoceréis. Así que cuando yo veo una persona que manifiesta recibir a Cristo, viene para tanto en la iglesia, pero pasan los años y no se mueve el amperímetro de su corazón frente a la palabra, hay que repreguntarse si realmente es salvo. Así que cuando hablamos de renacido, es la primer marca que necesitamos cada uno de nosotros. Y si hay alguien en esta noche que todavía no ha tenido esa marca, Dios le va a llamar en esta noche para que tenga un encuentro personal con Él y empiece a ser un discípulo de Cristo. Pero en segundo lugar, el segundo principio es la regeneración. Observen ese versículo de Tito, capítulo 3, versículo 5. Ahí está nuestra palabra clave. Así como renacer estaba en Pedro, regenerar está en Tito. ¿Qué dice? Que el Señor nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Yo sé que para algunos leen todo esto y les es un poco difícil de entender. La palabra regeneración en realidad tiene la misma raíz en el griego de nacer de nuevo. Esa misma palabra, por ejemplo, en Romanos 12 se traduce en nuestro español renovación. ¿Se acuerdan? No se conformen al mundo, sino transformados por medio de es la misma palabra, renovación de nuestro entendimiento. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es cuando una persona recibe a Cristo como Salvador y se convierte en un discípulo de Cristo, se inicia un proceso irreversible como el embarazo. Y las embarazadas que están aquí lo están viviendo, ¿no? Es una multiplicación de células imparable. Desde que dos se unieron y convirtieron en un ser nuevo, la multiplicación es imparable continuamente hasta llegar a la semana 42 más o menos, donde el bebé tiene que salir. Todo ese proceso maravilloso de regeneración de células es comparable a lo que es nacer de nuevo. Por eso Jesús utilizó esa figura. Lo que está queriendo decir, no naciste y quedás siendo un pequeño embrión chiquitito. Hay una multiplicación de células, una regeneración. Y Él está hablando de que hay elementos que trabajan en nuestra vida para que la regeneración sea parte de nuestra vida. ¿Qué es la regeneración? Cambios. Cuando soy un discípulo de Cristo empieza un proceso de cambios. Así que lo primero que tengo que identificar siendo discípulo de Cristo, qué áreas de mi carácter, qué áreas de mi manera de vivir, qué áreas de mi manera de hablar tienen que ser cambiados. ¿Qué elementos trabajan en los cambios de la regeneración? Miren, la regeneración es un proceso de transformación radical y completa en la naturaleza de la persona, que le hace cambiar su personalidad, su mente y las intenciones de su corazón. Si antes hablábamos que una persona que no tiene a Cristo tiene pasiones y propósitos que determinan su identidad, cuando uno recibe a Cristo, Cristo revoluciona nuestros propósitos y nuestras pasiones. Si usted está sentado ahí aquí, domingo, para escuchar la palabra de Dios, algo le pasó en su vida, si no estaría en la casa mirando los partidos de fútbol, o paseando, o haciendo otra cosa. Si he venido aquí es porque quiero adorar a Cristo, porque lo amo, porque quiero aprender de su palabra. Y ese proceso no es una acumulación de información, es un proceso de transformación. ¿Qué elementos funcionan en ese proceso de regeneración? Número 1, el Espíritu Santo, que va cambiando nuestra vida. Número 2, la palabra de Dios. Número 3, la sangre de Cristo. Estas son las herramientas que Dios utiliza para hacer cambios transformadores en nuestra vida. Así que cuando uno habla de un discípulo, habla de un renacido, pero habla de una persona que está regenerada. Por ejemplo, podríamos hacer una pregunta en esta noche. ¿Qué aspectos de la regeneración de Cristo están ocurriendo en tu vida? Si no hay respuesta, quiero decirte que la obra que Dios
quiere hacer en tu vida y por la cual te salvó, hay barreras, hay muros que tienes que quitar en esta noche para que empiece el proceso. Les hablaba mucho de esto los sábados a los chicos del centro. Estamos estudiando Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 presenta en los versículos previos a más o menos el 19, 20, 21, 22, por ahí, habla de todo lo que es este proceso de transformación. Dice el apóstol Pablo, hablando de regeneración, él dice que cada uno de nosotros tenemos que despojarnos de nuestra pasada manera de vivir. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Es como nos está diciendo esto. Miren, el proceso de regeneración es despojarse, renovar la mente y vestirse. ¿Cuándo hay que hacerlo eso? Solo el domingo en la iglesia. ¿Me alcanza para los 6 días que siguen? Ni ahí, como dicen los chicos. Ni ahí. Ese proceso lo tengo que hacer todos los días como discípulo de Cristo. Porque todos los días estoy afectado por el mundo, por las tentaciones, por mis miserias, por todo lo que yo soy. Entonces Pablo dice, miren, despójense, renueven la mente y vístanse de nuevo. Y después a los bifes, sin vuelta. El que hurtaba, no hurte más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cambien la manera de hablar. El que hurtaba, ahora trabaje. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, cambien los sentimientos, cambien la manera de hablar, cambien la manera de conseguir los recursos y siguen todos los cambios como queriendo decir, señores, un discípulo es un hombre que está en proceso de regeneración. Ahora, ¿estoy en proceso de regeneración? Claro que Dios lo está haciendo en mi vida, pero a algunos de nosotros le ponemos límites con los cuales, por preconceptos, por malas compañías, por cuestiones que me rodean, estoy detenido en el proceso de regeneración. Y todos los discípulos tienen la oportunidad de ser regenerados. Así que si acá hay personas que luchan con adicciones, déjenme decirle que el proceso de regeneración para cambiar la manera de pensar y romperlas está abierto por el poder del Espíritu, que es soberano, que transforma las vidas, por la sangre de Cristo que limpia la conciencia de obras muertas, y por la palabra de Dios que hace sabio al sencillo, que quebranta la piedra, que transforma la vida, que nos da convicciones inalterables. Ninguna universidad, no se puede comprar por internet de ningún lado. La regeneración es un hecho sobrenatural que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros. Para que entiendan la lucha que tenemos con esto de la regeneración, en Panamá predicamos en una iglesia china. Era la primera vez que yo conocía el contexto de los chinos. En Panamá hay más de 1 millón de chinos. Entonces después el pastor argentino que me invitó me dice, acá el problema es que el chino tiene la vida y la familia como una unidad de negocios. Por eso hacen negocios en todo el mundo. Y son bravísimos, ¿eh? Entonces después de tener las reuniones, vamos a almorzar y una pareja de novios, ella odontóloga y él ingeniero, él trabaja en el Canal de Panamá, nos invitan a comer. Y le digo, ¿cuánto hace que están de novio? 8 años. ¿Cuántos años tenés vos? 20 y pico. ¿Y vos 20 y pico? ¿Y qué están esperando para casarse? Y ella me dice, bueno, el tema es el permiso de mi padre. Y le digo, bueno, quizás yo no entiendo tu cultura. ¿Cómo es el permiso de tu padre? Bueno, yo quiero decirle, para el chino, la hija mujer, si se casa, deja de ser parte de la unidad de negocios. Entonces, para mi título de odontología, mi padre invirtió $50.000. Se supone que mi novio, ingeniero, tiene que pagarle $50.000 para que yo me vaya. Así que si alguno de los que está aquí... No voy a decir nada porque el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Pero mi novio es ingeniero, pero es de una familia humilde. Ni ahí tiene el dinero. Y estoy tratando de convencer a mi padre. ¿Y tu padre es cristiano? Sí. ¿A dónde voy? Una estructura cultural, una estructura de vida, tiene que ser rota por el proceso de regeneración. Y yo tengo que saber que en Cristo soy una nueva persona, que tengo una manera de hablar diferente, una manera de actuar. No importa si antes era de una manera. Lo hablaba el otro día con un hermano. Mi padre se convirtió después de 50 años. Mi padre era un hombre tan recto que cuando alguien le hacía algo, él hacía así.
le hacía una cruz. Y vos morías para él. Y en una oportunidad mi tía, su hermana, lo estafó. Y cuando terminó todo eso, salió, yo tenía 11, 12 años y me dijo, no tenés más tía. Pero después vino a Cristo. ¿Y ahora qué hacemos? Porque empezó el proceso de regeneración. Entonces le dije, papá, vos la tenés que perdonar a la tía. Pero me estafó, sí, pero ahora vos sos cristiano. Ahí está el punto. El proceso de regeneración cambia maneras de pensar. Yo no actúo más como lo hacía mi papá, o como lo hacía mi mamá, o como lo hacen mis compañeros. Yo soy de Cristo y empiezo un proceso de regeneración. Por eso tengo que abrirme a la palabra, por eso tengo que buscarla todas las mañanas, por eso tengo que venir a todos los entrenamientos, por eso tengo que compartir con los santos. Cuando más tiempo pase con la gente del mundo, menos regeneración voy a tener. Cuanto más tiempo pase con la palabra y los cristianos, más regeneración voy a experimentar. Por eso el paso que sigue, además de renacer y regenerar, es renunciar. Un discípulo de Cristo es alguien que renuncia para seguir a Cristo. Miren, lo que todos los discípulos deben aprender es que ser un seguidor de Jesús conlleva una renuncia dolorosa de los intereses personales y una vuelta profunda a los intereses de Jesús. ¿Por qué hablamos de renunciar? Bueno, miren, es muy importante este concepto de renunciar. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 14, versículo 33, que aquel que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Y en Lucas capítulo 29, versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Deténgase en la palabra sígame, porque sígame va de la mano de renuncia. En la cultura donde el Señor empezó a llamar a los discípulos, el maestro, el rabí, elegía personas que calificaban para ser un discípulo. No era cualquier judío. Eran personas que primero iban aprendiendo cosas de la ley, iban siendo entrenados, pasaban para filtros, y un discípulo de un rabí, que luego se convertiría en un rabí y quizá en un fariseo, era muy selecto. Muy pocos calificaban para recibir el sígueme de un maestro. Así que cuando Jesucristo irrumpe en Palestina, va y le dice a pescadores, ¿se acuerdan? Como Pedro y Juan, como Jacobo, y le dice, dejen las redes y síganme. Y dice, al instante dejaron las redes y le siguieron. En otro momento pasa por un hombre que estaba con pasión y con propósito en el dinero, Mateo capítulo 9, versículo 9, y pasa por las mesas de los tributos. Hay un video en internet increíble, se lo ve al tipo cobrándole a la gente, estafando a la gente, obsesionado por el dinero. Pasa Jesús y le dice, sígueme. Señor, decile algo más, este tipo es un ambicioso terrible, tiene el dólar y los pesos metidos en los ojos. Solo una palabra. Y fue tan fuerte esa palabra que él deja la mesa de los tributos y sigue al maestro. En las redes y en la mesa hay una renuncia para seguir a Cristo. Por eso el Señor dice, si no está dispuesto a dejar todo, no puede ser mi discípulo. No es que Cristo quiere que dejes tu trabajo y te va a llover plata del cielo, no es esa idea. Porque la Biblia habla claramente de la importancia de trabajar. Lo que está queriendo decir aquí es, si querés seguir a Cristo, hay que dejar las cosas que ocupan el lugar de Cristo. Y decime, Gustavo, ¿quién fue a Cristo y no le siguió porque había algo que era más importante? ¿Quién le viene a la mente? El joven rico. Ahí lo tenés. Él viene y dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, todo. Señor, soy el ejemplo que debo heredar para tener la vida eterna. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Lo último que él esperaba escuchar se lo dijo el Señor. Pero el Señor no necesitaba el dinero del joven rico. Lo que Jesús le estaba diciendo es, si me vas a seguir, renuncia a lo que es lo número uno de tu vida. Y aquí viene el concepto maravilloso y extraordinario de la renuncia por el Señor. Porque cuando uno renuncia, no renuncia obligado. Por ejemplo, acá hay muchachos que me están escuchando y quizá tienen amigos en los cuales cuando están con ellos no parecen discípulos. Parecen discípulos de otro. Pero son mis amigos. La paso bien con ellos.
Lo conozco hace 15 años. Hemos hecho tantas cosas juntos. Sí, pero ¿sabes una cosa? Eso te impide servir al Señor, te impide proyectar tu vida. Pasás años y estás estancado. Y Cristo pasa por la mesa de tus tributos donde están tus amigos y te dice, sígueme. Algunos de nosotros que estamos aquí, estamos tan obsesionados por el trabajo, por ganar dinero. No hay ningún problema en el dinero, el problema es el amor del dinero. Y entonces Cristo nos llama y no estoy, ya, Señor, deja que entierre a mi padre, deja que arregle y después te sigo. Y se nos va la vida postergando el sígueme del Señor. ¿Por qué para seguir a Cristo hay que renunciar? Porque mientras yo tengo un pie en cada reino, un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor, nunca voy a ser un discípulo de Cristo. Hablaba el otro día con, no me acuerdo en qué ámbito, y yo le decía, mira, si te están persiguiendo por ser cristiano, si se burlan de tu fe, si te dicen de mormón para arriba cualquier cosa, sos bienaventurado, porque te estás mostrando como un discípulo de Cristo. La luz del cristiano no está para ponerla debajo de una cama. La sal está para salar, no para ser echada al costado como resaca de camino. El verdadero discípulo renuncia porque si no suelta no puede seguir a Cristo. Mira, la figura sería esta, estás sentado y estás maniatado por un montón de cosas de este mundo. Pasa a Cristo y dice, sígueme, ya voy Señor, y empiezo, ya voy Señor, y se va el Señor y se va con los otros discípulos, ya voy Señor, pasó una década, ya voy Señor, me agarra la vejez, ya voy Señor. Y todos los proyectos de Dios no se cumplieron en tu vida. Entonces cuando hablamos de una renuncia, el punto es, ¿qué tengo que renunciar para seguir a Cristo en esta hora? Porque vas a seguir mañana a ir a tu trabajo, vas a ir al lugar donde vendés, vas a compartir en el colegio donde sos maestra, vas a seguir haciéndolo de todos los días. El punto es que seguir a Cristo va a significar que todo lo que te rodea en la vida no es el trono, la prioridad, sino es un medio para poder honrar a Cristo. Ahora les quiero decir algo más. Esta renuncia no es una renuncia por obligación, es una renuncia por amor. El apóstol Pablo había dado 40 años de su vida a la religión farisaica. Habla largamente de todo lo que significaba ser un fariseo, pero cuando va en el camino a Damasco y se encuentra con Cristo, todo lo que había motivado su vida se le cae a pedazos. Y él dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo, lo he perdido todo para seguir a Cristo. Claro, cuando uno descubre al Señor, todo lo otro pierde brillo. Es la vieja canción. El brillo de este mundo se opaca entre ti. Ahora, si hay cosas que brillan más que Cristo, es porque no has descubierto la maravilla del Salvador. No has descubierto lo que significa experimentar el poder de Dios en tu vida. No has experimentado el gozo de llevar a una persona a los pies de Cristo y ser parte de la eternidad. La pasión del cristiano es Cristo, y cuando la pasión del cristiano es Cristo, hacer discípulos es su prioridad, porque su identidad determina su misión. Por eso Pedro escribe, mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué tenemos esa identidad? Para una cosa, anunciar las virtudes de aquel y hacer discípulos. ¿Qué tenemos que renunciar en esta hora? Hablamos de renacimiento, hablamos de regeneración, hablamos de renuncia y terminamos. Hablamos de reproducción. Miren, hacer discípulos es una orden de Jesús, de manera que no podremos estar cómodos en tanto desobedezcamos esa orden. En la historia del cristianismo, y con esto termino, en la historia del cristianismo, desde el año 150 hasta el año 300, fue uno de los crecimientos mayores, más que en el primer siglo. Hay un autor que se llama Rodney Stark, y él hace todo un seguimiento de lo que es toda la reproducción del cristianismo. Entre una de las tantas cosas, son muchas cosas, cuenta que hubo dos grandes epidemias, una en el año 170 y otra en el año 250. En el 170 se cree que fue una epidemia de viruela y en el 250 una epidemia de sarampión. Como no se conocían las bacterias, se habla que murió 1/3 del Imperio Romano. 1/3. Galeno, que es muy conocido, algunas obras sociales dice Galeno, era un médico griego que atendía al emperador. Él escribe
estos son descubrimientos arqueológicos, él escribe y dice, en algunas ciudades a los muertos los sacan apilados en carretas y todos huimos de la peste, porque el que se acerca muere. Y este hombre, no cristiano, Galeno, escribe, los únicos que se quedan en las comunidades de enfermos son los cristianos. Ellos deciden curar y tratar de salvar a personas y están dispuestos a morir porque quieren mostrar lo mismo que Jesús. Dicen que esta actitud fue tan fuerte en la sociedad del imperio que miles y miles de personas se convirtieron al cristianismo. Eso es reproducción. Yo no creo que Dios nos mande a contagiarnos de una enfermedad para morir, pero sí para mostrar una identidad que transforma y cambia la vida. Miren, hacer discípulos es una transferencia de vida. Pablo habla a su hijo Timoteo y dice, lo que has visto y oído de mí, esto encarga. Así que si yo tuviera que ponerme hoy en el escáner del Señor, si tendría que hacerme una resonancia magnética espiritual, si saldría todo lo de adentro mío, ¿saldría la identidad del discípulo? Preguntas para reflexionar y tener un tiempo de oración. Ya va a venir nuestro pastor Miguel. Por ejemplo, ¿qué áreas de nuestra vida necesitan cambios y regeneración y están detenidas porque hay cosas que todavía me siguen atado a la silla? Esta es una noche para entregarlas. Por ejemplo, ¿qué áreas de nuestra vida tienen que ser cambiadas para que Cristo sea la pasión? Y mientras voy caminando y voy yendo, en medio del trabajo del lunes al viernes, cuando Dios me presenta a una persona, en lugar de dejarla pasar, le comparto a Cristo y quizás sea un posible discípulo. Porque la verdad que el propósito de toda esta serie es que Dios soberanamente, yo no puedo cambiar nada, ninguno de los predicadores, por su Espíritu Santo, encienda corazones de personas en esta noche que digan, a partir de mañana Dios me puede presentar a un discípulo. En cualquiera de los lugares donde estoy, le puedo compartir el Evangelio, puedo acompañarlo, puede ver en mi vida un Cristo transformador y puedo llevar personas a sacarlas de la miseria, de la oscuridad sin Dios y hacerlas vivir con la bendición que yo estoy viviendo. Pero claro, para ser un discípulo, hablábamos, necesitamos ser renacidos. Y allí Jesús le dijo a Timoteo, tenés que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que pasar por la cruz. Y yo quisiera en esta noche terminar pensando en dos llamados. El primero para todos los que somos de Cristo, discípulos que hacen discípulos. ¿Podré presentarme en esta noche delante del Señor y decirle, Señor, pasa el escáner, soy renacido? Señor, está la renuncia en mi vida. Señor, está operando la regeneración. Señor, estoy reproduciéndome. Señor, si esto no pasa en mi vida, obra de tal manera que hoy sea una noche de comienzo. Pero tal vez entre nosotros haya alguna persona, algún joven, una señorita que nunca ha pasado por la cruz. O quizá hay alguien entre nosotros que hace varios domingos que viene, le encanta, canta, pero nunca tuvo un encuentro personal donde vino a Cristo convencido de que es pecador, que le tiene que pedir perdón y recibe el perdón de Cristo y la presencia del Señor en su vida. Esta es la noche del nuevo nacimiento. Como a Nicodemo Jesús nos dice, tenés que nacer de nuevo. ¿Y cómo ocurre eso? Con una decisión de fe. Así que, ¿qué les parece si todos oramos en esta noche para terminar? Los que somos de Cristo, Señor, necesito esta identidad de discípulo, ayúdame. Mañana voy a estar en el trabajo, voy a estar con el barrio, con mi familia no cristiana. Necesito que la luz de tu presencia ilumine mi vida, pero hay tantas miserias que tengo que traer a ti. Hermano querido, deje que el Señor lo lleva de la mano al monte de Galilea y le dice, mañana mientras estés yendo, tenés que hacer discípulos. Si sentís que Dios te está hablando en esta noche para un cambio del propósito de tu vida, yo te voy a pedir que después vengas a hablar conmigo, con quién es tu líder, con quién tenés cercanía y decirle, yo quiero ser un hacedor de discípulos. Los que tienen grupos pequeños, y siempre son los mismos, pónganse como desafío hacer de ese grupo pequeño un centro de hacer discípulos. Los que trabajan con grupos, con obras misioneras, pongan en su corazón la misión del monte en Galilea,
hacer discípulos que hagan discípulos. Señor, cambia lo que tienes que cambiar en mi vida en esta noche. Pero si hay alguien aquí que se siente lejos de Dios, que no da más, que tiene el peso de sus pecados en su corazón, Cristo murió en la cruz porque te ama. Cargó tus pecados y mis pecados en la cruz. Resucitó al tercer día, está vivo en esta noche, en este lugar, y tiene poder para darte una nueva vida y te conviertas en un discípulo del Señor. Y tenés que tomar una decisión de fe. Y si nunca lo has hecho, yo quiero invitarte y ayudarte a que puedas orar ahí donde estás, al Señor. Abras tu corazón a Jesús, le recibas como tu Salvador y te conviertas en un discípulo de Cristo. ¿Estás listo? Ora conmigo, decile así al Señor. Señor, en esta noche, Señor, en esta noche, reconozco mis pecados y quiero pedirte perdón por todos ellos. Abro mi corazón a ti en esta noche. Señor, ven a mi vida. Te pido que seas mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.